Hola amigos, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Fueron los jóvenes quienes eligieron a Petro. Lo hicieron pensando que se trataba de un cambio de un régimen corrupto a un gobierno prístino de idealistas guerrilleros desmovilizados que luchan por la decencia. Gravísimo error de los jóvenes que desoyeron a sus padres y mayores. Las personas mayores conocían que Petro es solo la metástasis de un sistema enfermo que lleva conviviendo con la corrupción desde hace mucho tiempo. Por otro lado, Petro es solo un hombre de paja. Y no solo porque solo habla paja, como muchos han señalado esta semana, sino porque así se denomina a quien se para en el escenario para tapar a otros, para parecer ser la cabeza de un sistema corrupto sin serlo. Es solo el frontman, como se diría en inglés, de un régimen de corrupción mayor. Para saber quién está a la cabeza de este sistema, hay que mirar más arriba. Los padres y mayores de estos jóvenes que votaron por Petro pueden encontrar similitudes entre él y Ernesto Samper, dos gobiernos en donde la corrupción y la violencia llegan a límites insospechados. Petro es solo un pupilo de Samper y probablemente un subordinado de él. ¿Qué tipo de ideales defiende Samper? ¿Cómo podemos entenderlo? Esta semana nos sorprendió con las siguientes declaraciones que nos hablan de su talante. Hablando de la convención de Vox en Madrid, dice Ernesto Samper Pizano en su cuenta oficial de X. Se reúne en Madrid en estos momentos el manicomio del fascismo mundial. Los reúne el odio a los pobres, a las mujeres, a la población LGBTI, a la paz, a los derechos humanos, a lo público. Los convoca Vox a nombre de la escoria política de España. Todo un aquelarre. Entonces, mis amigos, si hay personas que están a un lado libertario o conservador del espectro político, son inmediatamente catalogados de escoria. Vaya, ese es el talante, entre comillas, democrático de esta izquierda radical. Pues bien, el apoyo de Samper no solo es de palabra hacia Petro. Veamos, como sabemos, el terremoto político de las últimas semanas corre por cuenta de las denuncias de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, quien denunció que se habían desviado cifras enormes de dinero desde esta entidad por orden del Ejecutivo para corromper el Congreso y comprar votos para la aprobación de las lesivas petroreformas. Según Enrique Gómez, Ernesto Samper está moviendo todas sus fichas para salvar el pellejo de sus congresistas involucrados en este escándalo y salvar el pellejo de su pupilo, de su reflejo en el espejo, del elefantico menor que ahora es el elefante al cubo, llamado Gustavo Petro. Yo nunca había visto a Enrique Gómez tan embejucado. Lo más importante de todos estos temas es, ¿y tú qué piensas? Háznoslo saber en los comentarios, no olvides suscribirte, darle me gusta a este video, no dejes de activar la campanita de las notificaciones y nos vemos en el próximo video. ¿Pero qué esperaban? Si el asesor ético y estratégico de Gustavo Petro es Ernesto Samper, pues claro que compraron a Walid Mansur para asegurarse la total impunidad en la financiación ilícita y la violación de topes en la campaña de Gustavo Petro. Esto es el 8000 al cuadrado. Y adivinen que Ernesto Samper hace 2 días estaba reuniendo al Dream Team de los abogados internacionales especializados en obtener la impunidad para todos los corruptos y ladrones de izquierda de América Latina y del mundo. Y adivinen con qué van a pagar esos abogados: con sus impuestos. Y sigue la corrupción en el Congreso a través de la aprobación de estas reformas, porque la reforma pensional se vota a pupitrazo limpio, a troche y moche, con la plata de la corrupción, porque además se quieren robar esa plata también, como ya lo hicieron en Argentina. Esto no puede seguir. Los que robaban antes roban hoy, y resulta que después de que saquemos a Petro del gobierno van a venir a robar otra vez en 20
2026 tenemos que cambiar la clase política, tenemos que acabar con estos congresistas corruptos y no podemos seguir votando por los mismos. Colombia sí tiene una oportunidad. Colombia debe romper con la corrupción, carajo.